Mira, María, todas esas manchas que vemos en los árboles son líquenes, y los líquenes tienen diferentes pigmentaciones, podemos ver verdoso, grisáceo, y son sumamente importantes para nuestros ecosistemas, porque los líquenes nos sirven de indicador de calidad de aire, le proveen alimento a diferentes animales, proveen preservativos para perfume, de ellos se saca el preservativo para perfume, y también el papel que se usa en los laboratorios como para indicar pH, el litmus paper, sale también de un líquen. Mira qué lindo esto aquí. Sí, y los líquenes, fíjate, este que está aquí en particular, se ve pegado al sustrato, ¿verdad? Bien pegado, bien incrustado en el sustrato. Esto es un líquen crustoso. Y hay diferentes formas, hay otros que parecen como hojas, se llaman los líquenes foliosos, y hay otros que tienen fructificación, se ven como muchas ramificaciones, son los líquenes fructicosos. ¿Qué le da el color? El color se la da el alga, por eso es que se ve verdoso. Aparte de que tienen otros pigmentos, porque pueden tener otros colores. Pero el líquen es una asociación entre un alga y un hongo, que por separado pudieran existir, pero no forman este cuerpo tan hermoso que cuando se unen pueden formar. Los líquenes son indicadores de contaminación. Hay especies que desaparecen totalmente de lugares contaminados, mientras otras pueden aparecer. Sencillamente, a veces uno ve un árbol cubierto de líquenes o con hongos y rápido uno lo primero que piensa es está enfermo, se está muriendo. Es todo lo contrario, nos está hablando de una calidad del aire, nos está hablando, por ejemplo, de un entorno saludable. Exactamente. Si uno fuera a estudiar, y se han hecho estudios, ¿verdad?, en líquenes en lugares urbanos, en ciudades, y han comparado con los líquenes que ocurren en los bosques, y las especies cambian. Hay especies que no toleran la contaminación del aire en los centros urbanos, así que nunca los vas a encontrar en esa zona, versus que hay otros que están en los bosques que solamente ocurren en lugares donde el aire es bien limpio. Así que un líquen uno lo puede utilizar como indicador de la calidad de aire en una zona. También los líquenes acumulan contaminantes, son bioacumuladores. O sea que si yo pudiera tener la oportunidad de colectar ese pedazo del líquen, llevármelo al laboratorio, analizarlo químicamente, pudiera determinar los contaminantes que hay en esta región. Y es bien importante, los líquenes son uno de los grupos más importantes que existen. Son preciosos y le añaden un toque tan y tan particular a nuestros bosques. Exactamente, exactamente. Muchas especies de hongos son venenosas y otras son alucinógenas. En Puerto Rico existen de ambos tipos. Una de las especies más abundantes que nosotros encontramos en Puerto Rico son las que se conocen como los anillos de bruja. Exacto. Ese tipo de hongo, ¿cuál es? ¿Y es venenoso? Ese hongo se conoce como Chlorophyllum molybdites y es venenoso. No es un hongo venenoso letal. Cuando hablo de un hongo venenoso letal es de lo que tú te lo comes y tienen unos químicos que atacan el sistema nervioso y ya, no va a vivir para contarlo. Pues tiene unos compuestos que causan mucho náusea y problemas intestinales. Y por supuesto, si ingieres mucho, pues te puede afectar y hasta puedes morir. Pero sí es un hongo venenoso y es uno de los hongos más comunes que tú lo encuentras en todos los céspedes, en todos sitios. De momento como en que la autopista, en medio de la autopista. Florecen. Florecen un montón. Es un hongo bien espectacular y muy común. Los hongos tienen un gran valor nutritivo y son fuente de alimento. Entre los hongos comestibles más conocidos se encuentran las setas. Aunque estas no crecen en los bosques de Puerto Rico, contamos con una agroempresa dedicada a su producción comercial. Esos hongos son nuestros, ese tipo de seta. Esa es la seta común, Agaricus bisporus, y no es una seta que ocurre naturalmente aquí en Puerto Rico. Esa tienen que tener su propia cepa y que me imagino que la cultivan de diferentes formas. ¿Tienen valor nutritivo? Los hongos tienen todos los nutrientes esenciales que una persona necesita. Los hongos son muy similares a los animales en cierto sentido porque tienen los mismos compuestos esenciales que necesitamos. O sea, tienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos, tienen vitaminas esenciales que también el ser humano necesita.
Pero la mayor cantidad, el porciento mayor de un hongo es agua, pero son bien nutritivos, pueden ser un sustituto a comerse un pedazo de carne. Mientras muchas especies rinden grandes beneficios, hay otras que llegan a convertirse en patógenos de plantas y animales. En Puerto Rico los hongos han sido estudiados desde las primeras décadas del siglo XX, siendo el primer micólogo puertorriqueño el doctor Carlos Chardón. En el presente existen algunos micólogos extranjeros residentes y puertorriqueños que llevan a cabo investigación con hongos, tanto en el área médica, así como en la micología general y fitopatología. Cada día se mira menos la importancia de los hongos, cuando en realidad deberíamos tener más personas trabajando con la micología. Particularmente, y tú mencionaste algo con las enfermedades de planta, con el cambio climático que está ocurriendo, en donde las condiciones de temperatura y el ambiente está cambiando, especies que antes no ocurrían como patógenas en un lugar están empezando a aparecer. Y entonces pues hay que ver cómo vamos a controlar eso, cómo vamos a bregar con el cambio climático y los patógenos. Estamos hablando de hongos, ¿verdad? Pero patógenos, de todo tipo de patógenos. La Sierra de Luquillo es uno de los lugares más estudiados, en donde se han detectado, descrito y registrado especies antes desconocidas para Puerto Rico. Investigadores de distintas partes del mundo visitan dicha zona, en donde existe gran diversidad de hongos. Pero una de las joyas escondidas de nuestros bosques tropicales son los hongos bioluminiscentes. Aunque no son fáciles de distinguir, tras una noche de lluvia, estos pueden alumbrar el suelo del bosque. En el 2002 tuvimos la oportunidad de apreciar su magia en la oscuridad de nuestro Bosque Nacional El Yunque. Aunque no se sabe por qué producen la luz, hay quienes teorizan que es para atraer insectos. Los hongos, según aparecen, desaparecen, y algunas especies han desaparecido para siempre. Muchas especies aún por descubrir pueden encerrar grandes secretos en beneficio de la humanidad. Las joyas ocultas del fascinante reino fungi necesitan ser conservadas.